Daremos inicio al protocolo conmemorativo del Día del Juzgador. Solicito al magistrado presidente y a los magistrados presidentes de sala que suban al área designada como línea de honor a fin de hacer entrega de la obra La Justicia y el Patrimonio de Querétaro a los jueces coordinadores en representación de los jueces del Poder Judicial. Recibe Bertebelia de Jesús Olvera Rico, jueza coordinadora en materia civil y mercantil. Un fuerte aplauso, por favor. Recibe el juez Roberto Carlos Chavero Godínez, coordinador en materia familiar. Recibe Maribel Pérez Gutiérrez, jueza coordinadora en materia del sistema penal acusatorio y oral. Recibe Emanuel Hernández Vega, juez coordinador en materia laboral. Recibe Rafael García Prieto, juez coordinador de jueces menores. Recibe Mariana Ramírez Osornio, jueza coordinadora de jueces mixtos. Brindemos un fuerte aplauso. Le solicitamos atentamente a los integrantes de esta línea de honor que ocupen sus lugares para continuar el evento. Sabemos que un poder judicial fuerte y confiable se construye a través de la preparación constante de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Por ello, en el año 2023 se instruyó al Instituto de Especialización Judicial la creación de la Escuela de Formación Judicial, con el firme compromiso de fortalecer los procesos de capacitación mediante planes y programas de estudio de alto nivel académico. En este contexto, se obtuvo el reconocimiento de validez oficial de estudios de una especialidad y maestría, ambas en Administración e Impartición de Justicia. Para reconocer su esfuerzo y compromiso con la formación judicial, solicitamos a los miembros del Consejo de la Judicatura suban a la línea de honor para hacer entrega de los reconocimientos a las y los jueces que forman parte de la primera generación de la Escuela de Formación Judicial. Del programa de especialidad M.A. de la Paz Vázquez Esquivel, jueza del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes.
Susana Ivonne Jiménez Ortega, jueza tercero menor civil de Querétaro. Del programa de maestría, Itzel de la Peña Abreu, jueza noveno civil del Distrito Judicial de Querétaro. Alejandro Ángeles Velázquez, juez menor mixto de Pinal de Amoles. Les pedimos un momento en la línea de honor para la fotografía oficial. Solicitamos atentamente a la distinguida línea de honor que ocupen sus lugares para continuar con este evento. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del juez Roberto Carlos Chavero Godínez, en representación de los jueces del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Muchas gracias. Muy buenos días. Corría el año de 2018. En ese tiempo tenía su servidor 18 años y tuve la fortuna de lograr entrar como meritorio en este hermoso Poder Judicial. Esta palabra de meritorio hoy para mí tiene un gran significado. Hacer méritos, en ese momento no lograba comprender bien cuál era su alcance. 2018, primer año de la carrera, donde se combinaba por la mañana la escuela judicial, trabajar en los juzgados, siendo meritorio, y por la tarde de 4 a 10 ir a la escuela a aprender las bases teóricas. Eran momentos muy hermosos, muy nostálgicos hoy día, y así transcurrió el tiempo y en el año 2000 pues se logra obtener una plaza de acordista. Obviamente de ahí pues para el Real fueron varios puestos de secretario administrativo, secretario técnico, secretario de audiencia, secretario proyectista. Y de ahí en el 2010, después de varios concursos, accedemos al cargo de juez de primera instancia, pasando por juzgados foráneos, juzgado mixto de Amealco, entrañable Amealco, después juzgados familiares y otra vez juzgados mixtos, Tolimán. Y hoy día, pues bueno, estamos ahí despachando en el juzgado 11 familiar. Precisamente en enero de este año cumplí 25 años. Todo esto se los cuento porque esta cultura de la meritocracia rinde frutos, da buenos resultados. Y esto lo platico un poquito porque así como mi historia, en la mayoría de los aquí presentes tienen su historia particular que contar. Una historia llena de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación, que pues hoy nos mantiene con la frente en alto. Buenos días a todas, a todos. Magistrados, magistradas, juezas, jueces, compañeros, compañeras, amigos, muy buenos días. Hoy hemos de reconocer que nuestra sociedad queretana, a la cual nos ocupa, a la cual nos debemos,
es cada vez más exigente, observadora, crítica del quehacer de los poderes, entre esos del Poder Judicial, y están en su legítimo derecho. A mí me gustaría que en todos los juicios que se nos llevan, las partes siempre ganaran, que se fueran tranquilas, que se fueran satisfechas, que se fueran contentas. Lamentablemente en los juicios no ocurre de esa manera. Y nosotros como jueces, pues en ese quehacer del día a día, nos entraña y nos demanda nuestra función, pues una vocación de imparcialidad, de independencia, de profesionalismo, de excelencia, de objetividad. No es una tarea sencilla, no viene en los libros. Entonces, esa alta demanda que hoy tenemos en nuestros juzgados, en nuestro tribunal, en nuestro poder judicial, pues es una exigencia que nos constriñe día a día a seguirnos preparando. ¿Cuáles son los retos, los desafíos, lo que hoy tenemos en puerta? Pues en vía de mientras, pues tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hemos de dar cuenta que su origen de esta disposición, pues fue la queja de la ciudadanía de procedimientos largos, tediosos, costosos, oscuros. Y se concretó en este Código Nacional haciendo una apuesta porque esto se mejore. Tenemos también en puerta, hace un año no lo veíamos tan real, tan material, tan asequible. Hoy día tenemos la reforma judicial, que nos guste o no, ya está. Y ahora vamos a trabajar en ella porque sea lo mejor posible. En este mundo de la meritocracia, estábamos en un modelo de seleccionar los mejores perfiles. Ahora vamos a un modelo diferente de la elección. Yo apuesto y soy positivo en esta parte porque sigan llegando buenos perfiles a esta área, a esta función. Y cuando platico con mis compañeros de los juzgados, porque he de decir que somos ejemplo de ellos, les digo, ustedes son los futuros jueces, las futuras juezas, magistrados, y a mí me importa que ustedes no solamente estén preparados en conocimientos, me interesa que sepan hacer las cosas, destrezas y habilidades, que las desarrollen, pero también una parte muy, muy importante, la parte ética, la parte de los valores. Esa es fundamental. Dicen que el buen juez por su casa empieza, y esa parte de verdad que así como en los equipos de fútbol hay que tener fuerzas básicas, porque si no el equipo grande ya va de salida. Entonces hay que prepararnos los nuevos cuadros, y esa misión tenemos todos. Así como yo les platicaba y muchos de ustedes tienen historias parecidas, entramos como meritorios bajo un esquema de la meritocracia, ¿sí? Eso, esa escuela que hoy traemos, que traemos así en la piel, como México en la piel, traemos nosotros el Poder Judicial en la piel. Algo diferente, de verdad, a mí me cuesta trabajo entenderlo, pero voy a hacer lo que está en mis manos y en mi trinchera para que esto mejore día a día. Me consta, lo sé de muchos, son amigos, son personas muy cercanas, me consta de su trabajo, de su sacrificio, de su esfuerzo día a día. Alguna vez platicando con una de mis hijas, me decía: papá, fíjate lo que hoy aprendí en la escuela, ¿sabes tú por qué el día tiene 24 horas? Y le dijo: ni idea, ¿por qué tiene 24 horas? Pues mira, papá, 8 horas son para trabajar, 8 horas son para estar con familia y 8 horas para descansar. ¡Oh, qué bien! Y me dice: ¿y tú por qué no lo haces? Vaya que reclamo. Yo creo que al igual que ustedes, lo tienen
en sus casas, con sus seres queridos, pero finalmente son sacrificios que hacemos por un bien mayor. El colaborar en poner nuestro granito de arena para buscar la paz social de nuestras familias, de nuestra sociedad queretana a quien nos debemos. Y esto es como un sacerdocio, esto es de vocación. Esto que hoy nosotros tenemos forjados, porque es de años, yo les hablaba de los años y les decía, no soy el único, habemos muchas historias que están hoy sentadas aquí, que nos formamos bajo esa línea. Y me da mucho gusto compartir, no sé qué vendrá en el futuro, quizás nos guste este tema de las elecciones y quizás vayamos a buscar otros espacios, otros campos, pero sé que en cualquier campo donde nos volvamos a encontrar, sé de qué calado son cada uno de ustedes. Y miren, hoy día salimos a cualquier calle, cualquier arteria y está inundada de vehículos, de personas. Querétaro tiene en el censo del 2020 tenía computados 2.300.000 personas. En el 2020 a Querétaro llegan 118 personas diariamente. Llegan con la idea de aportar, de contribuir, pero también traen problemas. Y sin embargo, nosotros como instituciones, como poder público, tenemos la obligación de apoyar, de solventar, de encauzar, de dar salida y generar esa parte que es atractivo para mucha gente, la paz y la seguridad de nuestro Estado. Dice la Comisión Europea sobre la eficiencia de la justicia que debe de haber 18 jueces por cada 100,000 habitantes. Tenemos en el 2020 2.300.000 personas. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dice que debe de haber 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Aquí, en el Poder Judicial del Estado, hasta donde tengo dato, somos 80 jueces frente a una población que ya he mencionado. Y fíjense el resultado que tenemos, que hacemos, la labor del día a día. A mí me gustaría resolver los procedimientos de inmediato. Quisiera ser una máquina, igual que mis compañeros, 24/7, todo terreno. A veces no nos alcanza la vida, las fuerzas, pero créanme que estoy consciente que ustedes como yo hacemos nuestro esfuerzo cada día, sin descanso. Entonces, aquí hay, número uno, mi reconocimiento a todos aquí presentes, de verdad por su gran esfuerzo, y pues el exhorto para que continuemos de esa manera. Decía la magistrada Mariela, ahora sí como que los músicos debemos de seguir tocando, aunque pues esté complicado la navegación. No importa eso, vamos a seguir como siempre lo hemos hecho, trabajando hasta que Dios y la vida nos permita. Muchas gracias y muchas gracias, señor magistrado, por esta consideración. Buen día. Escucharemos el mensaje a cargo del doctor Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Buenos días, amigos y amigas. Quiero apreciar muchísimo, primeramente, la presencia de las personas juzgadoras, de jueces aquí presentes, de quienes también integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, magistrados, magistradas, de quien realiza también una función estratégica y fundamental en la operación administrativa, financiera, económica y en decisiones fundamentales al interior de nuestra institución, los señores consejeros de la Judicatura, al personal administrativo de igual forma. Quiero también apreciar, valorar y destacar la distinguida presencia del doctor Rodolfo Vázquez, que nos acompañan, un jurista de excelencia, que nos viene a presentar sus ideas respecto de la obra
y la literatura de mucho que ha escrito respecto de la materia constitucional y en materia de justicia. Muy bienvenido sea usted, doctor, con todo nuestro reconocimiento. Además, agradecerle, sabemos que salió muy temprano, tomó carretera, es decir, no estuvo la noche de ayer, sino también su esfuerzo de trasladarse aquí a la ciudad de Querétaro. Se lo apreciamos, se lo valoramos muchísimo, doctor. Muchas gracias. A mi amigo también, el doctor Rogelio Flores, presidente del Instituto de Estudios Constitucionales. Nos encontramos hoy por hoy en tiempos en donde este 7 de marzo, que si bien la historia nos remite a 1825, como ustedes lo saben, en esa primera Corte, Suprema Corte Independiente, a un paradigma, a tiempos en donde la figura, el trabajo, la visión, la función de la persona juzgadora se encuentra en el centro de la discusión nacional. Nos encontramos en un momento paradigmático, en donde debemos atender el centro de lo que es lo más importante para los ciudadanos, el reclamo y la deuda en materia de justicia que tiene México para todos y para todas. Es el día del juzgador y de la juzgadora, pero también de ahí se desprende esa forma en la que los mexicanos y mexicanas, queretanos, queretanas, esperan de nosotros como servidores públicos. El doctor Rodolfo Vázquez, en su obra, delimita de manera muy clara cuáles son precisamente las nuevas teorías que se desprenden de la filosofía jurídica en materia de justicia, atravesando desde la afamada obra de John Rawls, La teoría de la justicia, en donde se entiende y se comprende como una forma de equidad, hasta el tránsito a Robert Nozick, en donde comprende los valores de nuestra sociedad en el marco de las libertades. Igual a Jürgen Habermas, que también subraya cómo hacer coincidir a la globalidad democrática y la justicia constitucional y el pluralismo. Preguntarnos qué es la justicia, sin duda todavía no hay una respuesta acabada, todavía no terminamos de definirla. Por ello existen teorías, existen planteamientos, existen formas de comprender la justicia. Tenemos en puerta una reforma judicial que a nivel federal ya se elaboró, ya se diseñó. Tenemos en nuestro estado un tránsito y un camino en el Congreso del Estado en donde queremos que el legislador tenga en cuenta el reconocimiento a un poder judicial que tiene décadas esforzándose por ser uno de los mejores del país. Nosotros, el Pleno de Magistrados, quienes nos encontramos en el Tribunal Superior de Justicia, reconocemos el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, las horas extenuantes, la jornada laboral extendida, los sábados, los domingos, cada minuto y cada segundo de estrés, de presión, de tener que estar al día, de cumplir con su trabajo, con un enorme sentido de compromiso con la labor judicial y con la familia que ustedes integran, que es la de este poder del Estado. En este reconocimiento enmarcamos este día que hoy lo tenemos que exaltar y destacar todavía más y mostrarlo ante la sociedad. Tenemos, desde luego, que hablar hoy mediante y a través de nuestras sentencias, pero también tenemos que comunicar y palpar la realidad social. Tenemos que saber también ser sensibles, no solamente para tener una perspectiva
cuando juzgamos. No solamente conocer el derecho como un instrumento para la implementación y la aplicación de la justicia, sino que tenemos que ser cada día mejores servidores públicos, altamente sensibles, en un instante en donde somos una vitrina, una caja de cristal, en donde la sociedad mexicana y distintas instituciones nos están diariamente observando, en donde la opinión pública está atenta de lo que se hace y de lo que no se hace. El llamamiento a continuar trabajando con el esfuerzo, la dedicación que ustedes tienen, los resultados que ustedes dan, y que podamos seguir defendiendo a una institución de la que tenemos un sentido de pertenencia quienes formamos parte de ella, desde quienes tienen un ingreso como meritorios y en su carrera judicial, y quienes hemos tenido el privilegio, el honor de compartir con ustedes parte de esta familia. Estoy convencido que los tiempos por venir implican un llamado y un espíritu de cuerpo, unidad, altura de miras. Destacar lo que el Poder Judicial de Querétaro tiene entre sus mejores obras, que son su visión jurídica, su ética, su moral y el respeto al Estado de Derecho. Querétaro es atractivo, nuestra entidad, precisamente porque para la creación de empleos, para la llegada de las más de 100 personas, como aquí se decía, que llegan a Querétaro diariamente, para la geografía estratégica en la que Querétaro se encuentra, el primer elemento que toma en cuenta una empresa, una industria, un creador de empleos, una familia para habitar en nuestra tierra es el Estado de Derecho. Ese es el centro. Por ello, nosotros apostamos a que en los tiempos por venir podamos congregarnos y poder resaltar y hacer valer no solamente el trabajo que ustedes tienen, sino estadísticas, datos precisos. En Querétaro, recientes números que tiene el INEGI nos resalta un crecimiento hacia el fin del 2024 en la confianza de las personas juzgadoras en el estado de Querétaro. Es decir, el INEGI califica de manera positiva y visualiza un aumento en la confianza de la ciudadanía en Querétaro, en las jueces y en los jueces. De igual manera, identifica el INEGI datos de transparencia, de combate a la corrupción que en los últimos años han venido hacia abajo. Es decir, el Poder Judicial de Querétaro mejora constantemente. Y esta idea de la justicia en evolución tiene su base y su fundamento en la obra del doctor Rodolfo Vázquez. Precisamente, la justicia no es estática, evoluciona. Las instituciones no se quedan estancadas, se transforman. Los tiempos en nuestro país y en el mundo son un péndulo, van de un punto hacia el otro. Y nosotros queremos decirles que tenemos el compromiso de defender a la institución, defender los derechos de las personas juzgadoras a la luz precisamente de las convenciones internacionales, los derechos que enmarcan nuestra Constitución y principalmente en el reconocimiento del trabajo y de la labor que ustedes realizan. Es ahí que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene un enorme compromiso con ustedes, no solamente para reconocerlos, sino para destacarlos, no solamente para destacarlos, sino para presumirlos, no solamente para presumirlos, sino para seguir haciendo que Querétaro y que desde Querétaro se siga impartiendo la mejor justicia de México. Muchas gracias y muchas felicidades a todos.
Continuando con este programa, daremos inicio a la conferencia titulada Justicia y Democracia, a cargo del distinguido profesor Rodolfo Vázquez. Para presentar a nuestro ponente, cedo el uso de la voz al maestro Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Buenos días. Quiero primero expresar mi gratitud a el Poder Judicial del Estado de Querétaro por la disposición siempre generosa de unir esfuerzos institucionales para conmemorar fechas tan relevantes como esta. Por supuesto, al magistrado presidente, la posibilidad de estar aquí con ustedes, al Pleno, al Consejo, pero particularmente a las personas juzgadoras. La labor que hacen ustedes es de la mayor relevancia. Yo estoy convencido que de todas las profesiones jurídicas, la función jurisdiccional, a diferencia de los que nos dedicamos a otra profesión jurídica, ustedes tienen un impacto inmediato en la vida de las personas, ni más ni menos. En la academia, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, podemos escribir libros maravillosos como los que ha escrito el profesor Rodolfo Vázquez, o podemos dar muchas clases o tratar de generar reflexiones. Pero el impacto se puede diluir porque de ello depende la atención de los destinatarios de ese trabajo. Ustedes, a diferencia de cualquier otro, tienen fuerza vinculante y con las sentencias que emiten todos los días pueden impactar de manera positiva en la vida de las personas y también transformar a las sociedades en las que vivimos. A partir de eso, nos encontramos en el derecho en una transición que se advierte compleja, porque no es una transición que implique un avance, sino una involución. El Poder Judicial está también en un proceso de transformación. Lo que quiere decir que todas las personas, y particularmente ustedes, entrarán en un proceso de adaptación. Y en esa adaptación hay un elemento que está presente, que ya lo decía el juez que tomó la palabra. Cuando dijo, no sé qué vendrá en el futuro, eso se llama incertidumbre. Pero ¿qué tenemos ante un panorama tan complejo? Tenemos que seguir desarrollando las competencias, habilidades, aptitudes, y eso nos está llevando en este momento a una conclusión, que me parece que desde la profesión jurídica, uno de nuestros déficits es una deficiente formación teórico-filosófica, porque pensábamos que eso no tenía una relación directa con la práctica del derecho. Hoy estamos viendo que esto no era así y que justo este tiempo tan complejo que está viviendo el derecho, me parece que en gran parte tiene que ver con eso. ¿Cómo desarrollamos conocimiento a partir de esquemas de pensamiento complejo? Esa es una parte que estuvo pendiente y el punto de partida podrían ser las escuelas de derecho. Bueno, personas que han estado aportando en ese sentido de una manera trascendente es el profesor Rodolfo Vázquez. Y les comento nada más dos ejemplos en ese sentido. Cuando el derecho en México se volcó hacia los derechos humanos y que todo el mundo hablaba, escribía de derechos humanos, el profesor Rodolfo Vázquez sacó un libro como para poner orden en cuanto a las bases teórico-filosóficas. Derechos humanos, una lectura liberal igualitaria. Y hoy, por ejemplo, ante las distintas perspectivas que puede tener la justicia, el libro del profesor Rodolfo Vázquez, Teorías Contemporáneas de la Justicia, nos hace un recorrido de Rawls a Amartya Sen. Y que lo complejo que representa ante este déficit que les cuento, de acudir a los autores originales, allí ya tenemos una forma de acceso a las teorías contemporáneas de la justicia y en donde
desde el prólogo del libro de Rodolfo, del profesor Rodolfo Vázquez, hace una referencia a que esto puede ser entendido desde perspectivas totalmente distintas y que necesitamos una base de teoría política y de teoría del derecho. Las instituciones van a operar a partir del contexto político en el que se encuentran. Adaptación, base teórica. Eso es lo que tenemos en este momento. Por eso es que yo le agradezco mucho al profesor Rodolfo Vázquez, que es uno de los filósofos del derecho con una obra de las más trascendentes e influyentes en este momento. No solo en México, ha sido invitado a distintas universidades en Europa y en América Latina, y su obra es un referente. Por eso es que yo le agradezco mucho al profesor Rodolfo Vázquez que esté con nosotros para generar reflexiones sobre justicia constitucional y democracia, que es parte también de su libro Teorías Contemporáneas de la Justicia, y que son temas que indudablemente en este momento tenemos que reflexionar. Muchas gracias. Bueno, muy apreciadas y apreciados juezas, jueces, magistradas, magistrados, consejeros, en primer lugar, una muy sincera felicitación. Me siento verdaderamente muy honrado de estar aquí con ustedes y en este estado tan querido para mí, donde los últimos años de mi padre vivió aquí, y tuve la posibilidad de conocer San Juan del Río muy bien, cerca de San Juan del Río, y Querétaro muchas veces. Así que he venido con mucho gusto, con mucho cariño además, por esta tierra preciosa. Como decía Rogelio, me interesa comentar con ustedes la relación entre justicia constitucional y democracia. Y quiero centrar el contenido de esta plática en el problema de la justificación del control judicial de constitucionalidad y de convencionalidad a partir de la ya célebre dificultad contramayoritaria e intentar explicar en qué sentido se puede hablar de una deferencia del Poder Judicial al Poder Democrático. Como ven, el tema es muy vasto y complejo, pero creo que es necesario abordarlo, especialmente en las circunstancias que hoy vivimos en México. Entiendo el control judicial como una condición necesaria, aunque no suficiente, para la existencia de un Estado constitucional y democrático de derecho. Para que exista este tipo de Estado, se requieren 4 condiciones necesarias y en su conjunto suficientes. Primera condición, primacía de la ley o principio de legalidad que asegure un poder regulado. No puede haber justicia sin ley y mucho menos una justicia que se imponga de manera mesiánica o moralmente dogmática por encima de la ley. En segundo lugar, reconocimiento, garantía, protección y promoción de los derechos humanos, que incluye los tratados internacionales en la materia, de acuerdo con el llamado bloque de constitucionalidad. En tercer lugar, responsabilidad y rendición de cuentas de la administración pública bajo los principios de transparencia y publicidad. Y en cuarto lugar, control judicial de constitucionalidad bajo los principios de independencia e imparcialidad judiciales que garanticen la defensa de las personas físicas y morales frente a los actos de autoridad y de los poderes fácticos. Ninguna de estas condiciones por separado, si bien son necesarias, da cuenta del Estado de Derecho, pero en su conjunto, como decía, son suficientes. Pues bien, con las reformas propuestas por el Ejecutivo mexicano en febrero del año pasado y con la mayoría calificada oficial obtenida a partir de las elecciones de junio, mayoría calificada no legitimada y con una interpretación ad hoc que aseguró una sobrerepresentación a modo,
se han vulnerado una a una las condiciones señaladas y, por lo tanto, hemos transitado de un régimen, si se quiere, imperfectamente democrático, a un régimen populista, autoritario, totalmente ajeno a un Estado constitucional de derecho. Para evidenciar más este tránsito, quiero citar al ministro en retiro José Ramón Cossío en una editorial publicada el pasado 10 de diciembre, en la que identifica 4 constantes en el paquete de reformas ya validadas por el Congreso. Primera, la difuminación de los pesos y contrapesos gracias a la designación popular de los titulares de los poderes judiciales o la adopción o cooptación de las funciones de los despreciados órganos constitucionales autónomos. Como sabemos, la reforma ha eliminado la carrera judicial y ni siquiera entró al fondo de un proyecto presentado por uno de los ministros de la Corte, en el cual se proponía la elección democrática de los ministros de la Suprema Corte, pero conservando la carrera judicial para jueces y magistrados. En segundo lugar, la incorporación del militarismo como forma ordinaria de gobierno. Aduanas, aeropuertos, sistema portuario, ferrocarriles, por ejemplo, entre otras muchas concesiones bajo el control militar. En tercer lugar, el avance del punitivismo mediante el ocultamiento de la justicia, la idea tan manoseada de los jueces sin rostro, o el desconocimiento del principio de presunción de inocencia y la validación de la prisión preventiva oficiosa. Y en cuarto lugar, la reformulación de la simbología del nacionalismo, por ejemplo, en la producción de petróleo o en la generación de energía eléctrica, que deviene en un patriotismo visceral, no sustentado en criterios empíricos ni racionales. Desde mi punto de vista, el panorama es muy sombrío y podemos discutir con detalle cada una de estas 4 constantes señaladas por el ministro Cossío, pero mi interés, como decía al principio, es más modesto, y es el de intentar justificar filosóficamente el control judicial de constitucionalidad y convencionalidad y su relación con la democracia en el marco de un Estado de Derecho, tal como lo he caracterizado anteriormente. Detengámonos, en primer lugar, en la llamada dificultad contramayoritaria. Desde el punto de vista de la teoría y la filosofía jurídicas, el debate, como sabemos, se ha planteado entre 2 extremos: o la autorrestricción judicial a partir del principio de división de poderes y de una concepción de la democracia formalista, y así se dice, los jueces carecen de legitimidad democrática y son los menos autorizados para controlar la legalidad y constitucionalidad de las normas, o bien, en el otro extremo, el activismo judicial y el decisionismo sin contrapesos democráticos, que pese a los riesgos, posibilitaría, entre otras cosas, la salvaguarda de los derechos humanos y, de manera relevante, el derecho de las minorías, consagrados en la Constitución. Tengo la impresión que cuando se plantea el debate de esta manera, se hace por lo general imaginando las posiciones en estado puro y contraponiendo los antimodelos desde una u otra posición. O el tipo ideal del Parlamento contra una visión apocalíptica de la jurisdicción, o el Parlamento convertido en verdaderas agencias de gestión de intereses corporativos contra el ideal del juez imparcial e incorrupto. Resulta tan pernicioso hacer valer el argumento contramayoritario en países en proceso de democratización y buscar in extremis la legitimidad judicial de origen, digamos por vía electoral, como defender el control de constitucionalidad dando luz verde a un decisionismo judicial reaccionario y aristocrático. Creo además que se maneja la falsa idea de que la autorrestricción judicial conduce a decisiones de tipo conservador, mientras que el activismo judicial
conduce a decisiones de tipo progresista, cuando lo cierto es que nada impide pensar que el activismo judicial pueda tener también tintes conservadores. El constitucionalista estadounidense Alexander Bickel advirtió sobre la dificultad contramayoritaria en los siguientes términos, lo cito: la dificultad radical es que el control judicial de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema. Cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una sanción legislativa o una acción de un ejecutivo electo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora. El control judicial pertenece del todo a una pecera diferente a la democracia, y esa es la razón de que se pueda hacer la acusación de que el control judicial es antidemocrático. Fin de la cita. Si aceptamos con seriedad la dificultad contramayoritaria, la pregunta a responder sería la siguiente: ¿qué razones justificaría un papel activo de los jueces en el contexto de un Estado democrático de derecho? Veamos algunas respuestas. Para Ernesto Garzón Valdés, en regímenes democráticos se requiere que el juez cultive una firme adhesión interna a las normas básicas del sistema y, por otra, que mantenga una manifiesta imparcialidad con respecto a los conflictos de intereses que tiene que resolver. Fin de la cita. El juez adopta frente a las normas básicas del sistema, usando la terminología del filósofo del derecho inglés Herbert Hart, un punto de vista interno, que a diferencia del punto de vista externo, no se apoya en razones prudenciales de costo-beneficio o de negociaciones políticas de compromiso. Este último es el ámbito reservado a lo político, no al Poder Judicial. La función de los jueces supremos, dice Garzón Valdés, no consiste en expresar en sus fallos la voluntad popular, sino por el contrario, en poner límites a los posibles extravíos inconstitucionales de los representantes de esa voluntad. Fin de la cita. La pregunta entonces es: ¿cómo garantizamos la independencia judicial si los jueces son designados finalmente por el poder político? Garzón menciona, por ejemplo, la elección de los jueces por un periodo determinado, sin posibilidad de reelección y no de por vida, o bien la designación de los jueces con la aprobación de los 2/3 del Parlamento, incluyendo la Cámara de Diputados, y podríamos añadir otras disposiciones. Pero el esfuerzo de Garzón se concentra en la noción de confianza. Cito: con respecto a los tribunales supremos, en vez de hablar de responsabilidad democrática, conviene utilizar el concepto de confiabilidad judicial. Fin de la cita. Esta confianza supone el aseguramiento de ciertos límites infranqueables en lo que Garzón ha dado en llamar el coto vedado. Y así, la competencia de control de calidad de los tribunales supremos se reduce a aquellas disposiciones que afectan a los principios y derechos de los que suele llamar Garzón coto vedado, a la discusión y negociación legislativa y o gubernamental. Para el coto vedado vale, dice él, la prohibición de reforma que aparece, por ejemplo, en el artículo 79.3 de la Ley Fundamental Alemana, en el que sabemos se reconocen algunas cláusulas pétreas. La propuesta de Garzón se enfrenta a la paradoja de las precondiciones, sobre la que voy a volver un poquito más adelante, y al hecho de que, como sostiene Jeremy Waldron y Cass Sunstein, no hay ninguna razón, dicen ellos, sólida, para dar por sentado que los ciudadanos en general y los legisladores en particular actúan sistemáticamente movidos por consideraciones de intereses propios y nunca por razones de principio que sean expresión de diferentes concepciones de lo justo. Fin de la cita. El punto de vista interno,
dicen ellos, no es privativo entonces de la actividad judicial. No lo es, ciertamente, pero que los legisladores tienen fuertes incentivos para actuar bajo razones prudenciales, instrumentales de negociación o políticas, más que la de asumir crítica y moralmente un punto de vista interno, eso nadie lo duda. El punto de vista interno sí se debe exigir al juzgador, desde la primera instancia judicial hasta los tribunales de alzada y de última palabra. Otro autor, Luigi Ferrajoli, como sabemos, piensa que los derechos humanos constituyen una esfera de lo indecidible. Cito a Ferrajoli: los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible que y de lo indecidible que no, y actúan como factores no solo de legitimación, sino también y sobre todo como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no decisiones. Fin de la cita. La Constitución atrinchera y garantiza tales derechos y no se sujeta al consenso de la mayoría. A partir de este argumento, Ferrajoli justifica la justicia constitucional como garante de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos. De nueva cuenta, nos enfrentamos aquí a la paradoja de las precondiciones y a la amenaza de las mayorías. Si esta última, la mayoría, se constituye en una amenaza, es porque Ferrajoli presupone que los derechos son, por definición, derechos de las minorías o derechos de los más débiles, frente o contra las mayorías. Si bien este argumento tiene su peso, es claro que no tiene por qué ser necesariamente malo que la mayoría sea hostil a las pretensiones de alguna minoría, especialmente cuando esa minoría se manifiesta como injusta y socialmente dominante. Por supuesto, esto es verdad, pero convengamos que la minoría, por su debilidad, como dice Ferrajoli, no debe ser comprendida solo en términos cuantitativos y está siempre más propensa a la discriminación y la eventual violencia de las mayorías. Por eso la insistencia de Ferrajoli de que los derechos humanos son derechos de las minorías. A la luz de estas posturas, preguntémonos entonces, ¿está justificada la idea de primacía de la Constitución? ¿Esto es la idea de atrincherar determinadas cuestiones para impedir que puedan ser modificadas por la regla de la mayoría? Pienso que la respuesta debe ser afirmativa, y en esta dirección se encaminan los autores que ya cité, y con los que, pese a los cuestionamientos que he señalado, manifiesto mi acuerdo como he intentado argumentar. Ahora bien, tal atrincheramiento de las cuestiones más relevantes no tiene que ser solamente con los derechos civiles y políticos, sino también con los llamados genéricamente derechos sociales. Pero si bien resulta pertinente y deseable atrincherar los derechos humanos a nivel constitucional, pregunto, ¿se sigue que está justificado establecer un mecanismo de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes? Para contestar esta pregunta hay que comenzar por aceptar que la objeción democrática al constitucionalismo debe tomarse en serio. Adoptar el control judicial de constitucionalidad de leyes ordinarias supone un costo democrático por el valor intrínseco de la misma democracia constitucional, es decir, por el derecho de todos los miembros del cuerpo político a participar en pie de igualdad en la toma de decisiones públicas. Por lo tanto, si aceptamos ese costo, ¿es necesario sostener la justicia constitucional como relevante para la construcción de un Estado democrático de derecho? Pienso que la respuesta de nueva cuenta debe ser afirmativa, y para ello me voy a apoyar en dos autores, en John Ely y en Robert Alexy. Ely es un autor muy querido, de alguien que ha sido citado frecuentemente en algunos noticieros
y ha venido aquí a México varias veces, Roberto Gargarella. Y voy a decir dos cosas sobre ILI que me parecen importantes. Un buen intento en favor de una participación activa de los jueces es el de que se constituyen, como propone ILI, en controladores del mismo procedimiento democrático. Si aceptamos una concepción deliberativa de la democracia, ésta se maximiza su capacidad epistémica si se cumplen algunas condiciones, como las relativas, por ejemplo, a la amplitud de participación de los afectados por las decisiones o medidas que se discuten, la libertad de expresarse en el debate y en la discusión, la igualdad de condiciones en que se participa, la exigencia de justificación de las propuestas. Las reglas del proceso democrático deben estar orientadas a garantizar la mejor disposición de estas condiciones. Ahora bien, son precisamente los jueces quienes están obligados a determinar en cada caso si se han dado las condiciones que fundamentan el valor de la democracia. De modo que la ley en cuestión goce de una presunción de validez que a efectos de justificar una decisión permita al juez poner entre paréntesis su propia reflexión individual. Los jueces, como afirma ILI, se convertirían entonces en una especie de referí del proceso democrático. Cumplirían con una función, cito, de limpieza de canales, que haría posible el cambio político y facilite, entre otras cosas, la representación de las minorías. Si alguien preguntara por qué para corregir y ampliar el proceso democrático son mejores los jueces que los órganos democráticos, la respuesta sería que si el proceso está viciado, estos últimos, los representantes democráticos, se hallarían imposibilitados para arbitrar acerca de la corrección, puesto que, como resulta obvio, carecerían de valor epistémico, se constituirían en juez y parte al mismo tiempo. Que los jueces puedan equivocarse no hay duda alguna, pero el efecto de un control judicial de índole procedimental consiste en promover las condiciones que otorgan valor epistémico al mismo proceso democrático. Su función sería la de preservar y promover el proceso mismo de participación democrática, y para este propósito, piensa ILI, el juez debe asegurar un mínimo, no un máximo de derechos, y él está pensando, por supuesto, en las libertades individuales. Precisamente esos derechos que hacen posible el proceso democrático, los derechos civiles y políticos. ILI, quizás muy a su pesar, da otro paso más hacia una versión más sustantiva que procedimental de la democracia. Además de los derechos de participación en el proceso político, se debe asegurar otro tipo de derecho, el derecho a no ser discriminado. ILI piensa que la democracia se basa en el principio de igual consideración y respeto de las personas. La regla democrática es expresión del principio igualitario que está en la base de la democracia y del cual es posible derivar el derecho a no ser discriminado e incluso una unidad e incluso los mismos derechos de autonomía individual, porque es fácil apreciar que hay una unidad de fondo entre liberalismo y democracia. De esta manera, el procedimiento democrático no se valora meramente por su mayor o menor valor instrumental, sino en sí mismo, es decir, posee un valor intrínseco para la calidad moral de la vida pública, como sostiene, por ejemplo, John Rawls. El principio de no discriminación, el derecho a no ser discriminado, es una precondición de la democracia, y no parece ser nada controvertible la incorrección moral y jurídica que se sigue de excluir a una persona, por ejemplo, por aquellas características raciales o sexuales en cuya posesión no ha mediado un acto intencional alguno. La democracia entonces descansa sobre una precondición, la no discriminación, que es necesario asegurar frente a los posibles embates de la mayoría o de una minoría poderosa.
Pienso que abrir la posibilidad de considerar el principio de no discriminación en el desarrollo democrático abre las puertas también para introducir no solo las libertades como condición de la democracia, sino también los derechos sociales. Con respecto a Robert Alexy, piensa este autor que para conciliar el control de constitucionalidad con la representación democrática se debe analizar el concepto de representación argumentativa en el marco de un constitucionalismo discursivo. Este empieza con los derechos fundamentales y continúa con la ponderación, el discurso y el control de constitucionalidad. Alexy parte de un modelo de democracia no exclusivamente decisionista, sino también argumentativa, es decir, de una democracia deliberativa. Cito a Alexy: la relación entre el pueblo y el Parlamento no debe estar únicamente determinada por las decisiones expresadas a través de las elecciones y los votos, sino también mediante argumentos. Fin de la cita. A diferencia de la representación parlamentaria, que es al mismo tiempo decisionista y discursiva, la representación del pueblo en el Tribunal Constitucional es puramente argumentativa. Por supuesto, una ciudadanía activa que incluya a los responsables de los medios de comunicación, a la comunidad académica y universitaria, y que sea capaz de monitorear las resoluciones judiciales o se anticipe con sus opiniones y críticas a las mismas resoluciones, resulta idónea para la aceptación racional y razonable de la argumentación judicial. Solo si se garantiza la legitimidad de la actuación judicial, las herramientas de las que disponemos, según un autor también muy citado, Christian Curtis, serían las siguientes. Cito: los valores de los que dispone un juez, dice Curtis, son la transparencia y publicidad de su actuación, la calidad argumentativa de sus decisiones, la independencia de criterio, el desarrollo de una jurisprudencia sobre derechos fundamentales y la sensatez de su posicionamiento frente a cuestiones que susciten el debate de la opinión pública. Por lo contrario, la oscuridad o ausencia de fundamentación de las decisiones judiciales, la sospecha de cercanía con los poderes políticos y la notoriedad de la defensa de sus privilegios e intereses corporativos han resultado tradicionalmente en la deslegitimación de la actuación del Poder Judicial y difícilmente podrían contribuir a mejorar su imagen ante la ciudadanía. Es en este reconocimiento de la actividad de los jueces constitucionales, en tanto especialistas en el análisis de los derechos fundamentales, sin distracción alguna con otras funciones, y en tanto obligados a motivar y fundamentar con calidad sus decisiones, que descansa el criterio de corrección que permite determinar por qué se debe presumir que ellos están más legitimados que los congresistas para asegurar y hacer efectiva la justicia constitucional y de esta manera la legitimidad de la actuación judicial. A la pregunta entonces, ¿cuál es el grado de deferencia hacia el legislador por parte del órgano encargado del control si tomamos en serio el argumento contramayoritario? Respondo, si partimos de la defensa de una democracia sustantiva y entendemos que el puro y simple mayoritarismo que niega toda precondición de la democracia resulta totalmente implausible, si entendemos que los derechos de participación política suponen una precondición fundamental, que es el derecho a no ser discriminado, y entendemos que tales derechos deben atrincherarse constitucionalmente para hacer posible el proceso democrático, entonces la custodia de los mismos supone un control judicial rígido y una intervención activa de los jueces que con base en ella, ahora sí, favorezca el diálogo institucional, incrementando la calidad deliberativa de los procesos de decisión y haciendo ver a la mayoría el peso de razones o puntos de vista que no ha sabido tomar en cuenta, o contradicciones y puntos débiles en la fundamentación de sus decisiones.
Esto es lo que entiendo cuando hablo de jueces para la democracia. No jueces desde la democracia, sino jueces para consolidar y robustecer el ejercicio democrático. Un par de reflexiones finales. Concluyo con algunas ideas de filosofía política en torno al valor de los derechos humanos y la necesidad urgente de su protección judicial. La lucha por los derechos ha sido, creo, la mayor empresa de los seres humanos desde el siglo XVIII. Es nuestro gran invento y ningún otro puede equipararse en importancia con ese invento. Lo inventamos los seres humanos. El sociólogo inglés T.H. Marshall explicaba el desarrollo de la ciudadanía en 3 dimensiones: civil, política y social, y asignaba prácticamente un siglo a cada una de ellas. El 18 para el ejercicio de los derechos civiles, el 19 para los políticos y el 20 para los sociales, estos últimos en el marco de un estado de bienestar. Marshall pensaba en una secuencia histórica lineal aplicable a Inglaterra y quizás a los Estados Unidos. En América Latina, como bien explica Guillermo O'Donnell, transitamos al revés. De los sociales pasamos a los políticos y de estos a los civiles, con un déficit de instrumentación en cada uno de ellos, pero de manera palmaria en los derechos civiles, en donde los derechos a la vida, a la propiedad y a nuestras libertades básicas han quedado sumamente endebles. Por supuesto, su idea de una ciudadanía de baja intensidad, que es lo propio de nuestro entorno latinoamericano, tiene que ver con esta última apreciación. Cito a O'Donnell. A estas personas, decía O'Donnell, se les niegan también básicos derechos civiles. No gozan de protección ante la violencia provincial ni ante diversas formas de violencia privada. Se les niega el fácil y respetuoso acceso a las instituciones del Estado y a los tribunales. Sus domicilios pueden ser allanados arbitrariamente y, en general, son forzados a llevar una vida que no solo es de pobreza, sino también de sistemática humillación y miedo a la violencia. Estas personas, a las que llamaré el sector popular, no son solo materialmente pobres, son también jurídicamente pobres. Fin de la cita. Creo que el talante progresista, tanto de Marshall como de O'Donnell, consiste en comprender que entre todos los diferentes tipos de derechos hay una mutua reciprocidad, una sinergia y apoyo mutuo que finalmente hace posible el juego democrático. Los derechos se constituyen estructuralmente en precondiciones de la democracia. Se ha querido llevar la oposición entre el principio de libertad contra el principio de igualdad al terreno de la justificación de los derechos civiles y políticos y de los derechos sociales. Y de paso calificar a los partidarios de la primera justificación como de derechas y a los de la segunda como de izquierdas. Creo más bien que la mera distribución igualitaria de bienes y recursos carece de una justificación independiente. La idea de detraer recursos de una persona para transferirlos a otra simplemente para que ambos reciban una idéntica cantidad de bienes carece de justificación. Si esta redistribución no tiene como objetivo algo que vaya más allá de la mera igualdad, no se sostiene. En otros términos, no existe una tensión entre libertad e igualdad, si se reconoce que ambos valores responden a estructuras diferentes pero complementarias. La libertad es un valor sustantivo cuya extensión no depende de cómo está distribuido entre diferentes individuos, ni incluye a priori un criterio de distribución. En cambio, la igualdad es en sí misma un valor adjetivo que se refiere a la distribución de algún otro valor. La igualdad no es valiosa si no se predica de alguna situación o propiedad que es en sí misma valiosa. Así lo entendieron filósofos igualitaristas que todas y todos ustedes conocen muy bien, como Ronald Dworkin, Amartya Sen o Carlos Santiago Nino. La igualdad de recursos
de riqueza, de bienes primarios, de necesidades, de capacidades básicas, es necesaria en la medida en que sirve para alcanzar la igual consideración y respeto de las personas, Dworkin. La libertad para promover en nuestras vidas objetivos que tenemos razones para valorar, Amartya Sen. La libertad para elegir, organizar y ejecutar nuestros planes de vida, Carlos Nino. El acceso a bienes y recursos se presenta entonces como una condición necesaria, aunque no suficiente, para el logro de una vida autónoma y digna. Existe de nueva cuenta una unidad compleja entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, una suerte de influencia recíproca y convivencia continua que neutraliza cualquier pretensión de apropiación de los mismos por la derecha o por la izquierda. En los estados modernos, la constitucionalización es la instancia en la que suele diseñarse el tipo de poder estatal al que se encomendará la protección de los derechos consagrados también en las disposiciones normativas internacionales, y toca a los jueces, nada más y nada menos, con absoluta independencia e imparcialidad, la noble y comprometida tarea de garantizarlos y protegerlos. Ante esa enorme responsabilidad, resulta muy pobre el discurso de los defensores a ultranza de las democracias electorales, como si el tránsito a una auténtica democracia dependiera de tales procedimientos sin un cuestionamiento a fondo del desarrollo humano, de los derechos y de lo que O'Donnell llamaba una subyacente perspectiva universalista del ser humano como un agente racional. De lo que se trata, a fin de cuentas, y termino, estimados colegas y muy apreciados juzgadores, en términos de Dworkin, es tomarse los derechos en serio, o bien en el contexto de los sistemas democráticos modernos, tomarse la Constitución en serio. Como bien lo entendió y explicó el historiador Tony Jott, cito, seríamos unos insensatos si renunciáramos alegremente a ese legado, que se fue construyendo pacientemente y que ha desembocado en la opción por estados democráticos y constitucionales fuertes, con una fiscalidad alta y activamente intervencionistas, que podían abarcar sociedades de masas complejas sin recurrir a la violencia o a la represión. Fin de la cita. No podemos bajar los brazos. Y es en estos tiempos, creo yo, donde debemos poner a prueba nuestro talante digno y comprometido como juzgadores y defensores de la Constitución. Muchas gracias. Muy interesante la conferencia del doctor Rodolfo Vázquez. A continuación, pedimos al magistrado presidente y al conferencista subir al presidium para la entrega del reconocimiento por su participación. Aquilatamos muchísimo su contundente y muy clara expresión, su conferencia, su conocimiento, su visión respecto de la visión constitucional. Estamos nosotros convencidos, después de escucharlo, que si bien vamos en la ruta de un proceso de elección popular de juzgadores y de juzgadoras, no somos en esencia representantes populares. Si bien podemos, como usted bien lo ha dicho, y de ahí derivaría alguna idea, quizá representantes sociales, que abonamos precisamente al tejido en donde nuestra sociedad, de manera armónica, de manera democrática, convive y cumple con sus realizaciones. Dice, y dentro de los comentarios que me permito realizar en torno a su magnífica exposición, Miguel Ángel Bovero, que ¿cómo podemos definir una decisión democrática? ¿Es más democrática si la toman 100 personas, 150,000, 1 millón de personas, 2 millones de personas? ¿Hablamos de cantidad o hablamos de calidad? Una decisión democrática es aquella que deriva en el progreso
en la calidad de vida, en el avance, en el desarrollo de una sociedad, en la cohesión y en la armonía, en el crecimiento. Y por eso creemos que esta forma en donde debemos entrelazar nuestra democracia, nuestro sistema de justicia constitucional con el ejercicio jurisdiccional es clave dentro de las palabras que usted acaba de mencionar. Por ello, nuestro reconocimiento, agradecimiento por sus claras expresiones y también a nuestro amigo Rogelio Flores por su presencia, que mucho destacamos en este día tan relevante para todos y todas quienes están aquí. Muchas gracias, estimado doctor. Les pedimos un momento para una foto oficial, por favor. Hemos llegado al cierre de este importante evento. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes. Les deseamos un excelente día y un buen regreso a su destino. Buenos días.